Muy buenos días. Llegamos hoy al último tema de este curso sobre los Santos Padres y la fe de la Iglesia, que se titula La celebración del misterio y la vida mística en los Santos Padres. El objeto de esta clase es un objeto complejo, pero al mismo tiempo simple, porque lo que quiero mostrar en la clase es precisamente que ciertas realidades que se suelen pensar separadas la una de la otra, o como si fuesen cosas que tienen poco o nada que ver entre sí, desde el punto de vista de la fe cristiana, de la tradición, de la escritura, de la teología de los padres, son realidades que forman una unidad esencial, o sea, son aspectos de una misma realidad. Porque en el título hablamos aquí de dos cosas. Una es la celebración del misterio. Y con esto nos referimos primariamente a lo que suele llamarse la Sagrada Liturgia de la Iglesia. El culto público que la Iglesia tributa a su Señor. La celebración del misterio. Pero lo que vamos a tratar de mostrar en la clase es que la celebración del misterio incluye más que eso. Aunque ese más que eso ya está implícito y contenido en la propia celebración. Cuando hablamos de vida mística, que es el otro término que aparece en el título, ¿a qué nos referimos? Y ahí ya viene un concepto muy difícil de asir, porque cuando se habla de vida mística suelen entenderse cosas diversas, dispares, e incluso en general cosas que poco tienen que ver con la vida corriente, con la vida cotidiana de la mayoría de los cristianos. Pero es así. Lo que trataré de demostrar es que cuando se habla de vida mística en el sentido de los santos padres, se habla de algo que atañe a todo cristiano, porque el carácter místico es propio de la vida cristiana como tal. Fíjense que, y aquí entro en las consideraciones preliminares, el planteo del tema, si nosotros consideramos filológicamente los términos misterio y místico, son dos términos de la misma familia de palabras, tienen exactamente la misma raíz, son términos griegos en su origen. Mysterion, un sustantivo, que significa primariamente lo que está oculto, lo que está escondido, lo secreto. En el uso griego clásico, ese término se traduce en general así, los cultos, lo escondido, lo secreto. Hace alusión en particular a ciertos ritos que forman lo que llaman los cultos mistéricos, de los que poco sabemos precisamente porque eran mistéricos, es decir, ocultos. Pero hay un uso bíblico de este término, que es el que a nosotros nos interesa, que parte del mismo sentido. Quiere decir lo oculto, lo secreto. ¿Pero a qué se refiere eso cuando pasamos al griego bíblico en la traducción de los 70? Se refiere a los designios de Dios, que están ocultos, escondidos en Dios, a menos que Dios se los revele al hombre. O sea que misterios son los designios de Dios, los caminos de Dios, los planes de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, que el hombre solo puede conocer si Dios condesciende a revelárselos. Es el sentido primario. Así aparece en la traducción de los 70 intérpretes, en particular en la traducción de la parte hebrea del libro de Daniel, que es donde ese término adquiere este significado que yo estoy diciendo. Después aparece en otros textos.
incluso en textos compuestos originalmente en griego en el Antiguo Testamento. Y de ahí pasa al Nuevo Testamento, en que aparece usado sobre todo por San Pablo. Ese término misterio, entonces, un término que en el sentido bíblico hace alusión a Dios. Y yo, partiendo de allí, voy a tomar una triple instancia de misterio, que me parece que puede guiar toda esta clase, ¿no?, que recojo de la síntesis que hace un libro que es importante para este tema, un libro clásico en el asunto, que es el libro El misterio sobre el culto en el cristianismo, de Odo Kassel, ¿sí? Odo Kassel, monje benedictino, que escribió este libro que sigue siendo no solo profundo e interesante, sino que tiene una frescura espiritual extraordinaria y vale la pena leer siempre. El misterio de Odo Kassel. Y el esquema con que quiero empezar lo tomo de aquí, ¿no? Odo Kassel presenta una triple instancia del misterio. Primero, el misterio de Dios, o sea, el misterio que es Dios. Si el misterio es lo que está oculto, lo que no podemos alcanzar por nosotros mismos, el misterio por excelencia y supremo es Dios mismo, es el ser de Dios. Dios es el misterio por antonomasia, ¿no? Dios mismo, en su ser unitrino, es el misterio de todos los misterios. Adviértase que si los designios de Dios son un misterio, es porque Dios es el Dios que todo lo trasciende. Desde aquí, fíjense, el término misterio enlaza con otro concepto fundamental del Antiguo Testamento, que es el de santidad. La santidad de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo bíblico, no significa lo que nos suena a nosotros, santidad, como perfección de la vida o perfección espiritual, sino que significa lo cortado, lo separado, o como dicen también, lo absoluta y totalmente otro. ¿Está claro? Dios es el santo, y el santo quiere decir esto, ¿no? El santo es el que está totalmente más allá de toda capacidad de conocimiento y de acción del hombre, porque lo trasciende radicalmente en su ser. Adviértase que es una noción ontológica, metafísica, metafísico-teológica, ¿verdad? No es una noción moral, sino que es una noción ontológica, que tiene que ver con esto de que al trascendernos radicalmente, Dios está siempre oculto a nuestras posibilidades de conocimiento. Nos trasciende siempre, aunque sepamos algo de Él, siempre nos trasciende. La segunda instancia del misterio es Cristo, que es el misterio de Dios, como dice San Pablo, en el sentido de el designio supremo de todos los designios, pero además es el Verbo encarnado. Este es el misterio que es Cristo. Pero siendo el Verbo encarnado y redentor, es también cabeza de la Iglesia, de modo que el misterio es Cristo y su Iglesia, es un misterio total, ¿no? Este es el misterio en el sentido más propiamente paulino. El misterio es Cristo y su Iglesia, la Iglesia como unida a Cristo e inseparable de Él. Esta segunda instancia del misterio tiene su centro y su eje en el misterio de la encarnación, del carácter redentor de la encarnación y de la gracia de Cristo que brota de ese misterio redentor para todos los miembros del cuerpo que es la Iglesia. Y por último, el misterio es el misterio sacramental. La tercera instancia es que la Iglesia, al comunicar el misterio de Cristo y al celebrarlo, realiza misterios. En los padres griegos, el término mysterion, y en plural mysteria, se refiere a lo que en latín llamamos sacramentos. Los sacramentos son misterios, claro que sí. Porque en la acción sacramental y en el signo sacramental hay algo visible, pero al mismo tiempo hay algo oculto,
que trasciende toda mirada que no sea la de la fe. Pero la de la fe capta eso, sabe que se da, pero lo sabe en fe, es decir, no lo ve. Sabe que se da, conoce esa realidad. Entendemos que está allí, pero no es algo que deje de estar oculto. Fíjense ustedes que si nosotros recorremos este eje, primero, Dios es el absolutamente otro, el trascendente, y ahí unimos misterio con la santidad, la otredad absoluta de Dios. Segundo, Jesucristo es el Verbo encarnado, y ahí el misterio de alguna manera se hace visible, porque Él es la imagen del Padre. Pero se hace visible permaneciendo oculto, porque a Cristo muchos lo veían, pero no todos creían en Él, y por lo tanto eran incapaces de ver en el otro sentido que dice Juan, ver en el sentido de captar el contenido oculto de lo que se veía, ¿no? Como dice Orígenes, tropiezan con la humanidad y no ven la divinidad, ¿sí? Es decir, se quedan solamente con lo visible para los ojos de la carne y no ven lo que está más allá, lo oculto, que es el misterio. Y por último, los sacramentos, en los cuales esto se reproduce de alguna manera, se replica. Ese misterio de Cristo se traspasa al misterio sacramental, de esos sacramentos que se dan en la Iglesia. Hay un texto de San León Magno que expresa admirablemente esta idea. Dice así: para que nosotros pudiésemos obtener esta beatitud, nuestro Señor Jesucristo ha querido poner término a su presencia corporal. Primero, ha consumado todo aquello que era necesario para la predicación del Evangelio y para el cumplimiento de los misterios de la nueva alianza. Y después, 40 días después de su resurrección, a la vista de sus discípulos, ascendió al cielo. Allí está sentado a la derecha del Padre hasta que haya transcurrido el curso de los tiempos que Dios ha previsto para la multiplicación de los hijos de la Iglesia. Por lo tanto, entonces, en la carne misma con la cual ha ascendido al cielo, Él retornará para juzgar a los vivos y a los muertos. Así pues, aquello que era visible en nuestro Redentor ha pasado ahora a los misterios y, para que la fe fuese más excelente y más firme, la vista ha dado lugar a la doctrina dentro de los corazones de los fieles, iluminados por la luz celeste, en seguimiento de la apostólica autoridad. Fíjense ustedes que este texto de San León Magno, Santo Padre, Papa del siglo V, recuerden, mediados del siglo V, nos habla del misterio claramente, ¿no? Los misterios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento aparecen allí, consumados por Cristo. Se refiere ahora al misterio de Cristo como misterio pascual en realidad, porque está hablando de la consumación del misterio, la cruz, la muerte y la resurrección del Señor. De eso está hablando aquí San León. Esos misterios se han consumado, ha hecho todo lo posible. Después ha ascendido al cielo, ¿verdad? Y entonces, la expresión en la que quería hacer hincapié es esta, ¿no? Quod itaque redemptoris nostri conspicum fuit in sacramenta transivit. Lo que era manifiesto en nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos, a los misterios. ¿Está claro? Ahora, ¿de qué misterios hablamos aquí?
son los misterios precisamente del culto cristiano. Ahí entramos en el primer punto temático de esta clase, ¿no? Pero antes quiero hacer una última consideración preliminar. El misterio de Dios, misterio de Cristo, Verbo encarnado, Redentor y su Iglesia, misterio de los sacramentos de la Iglesia. Este misterio se proyecta y se prolonga y se realiza en la vida cristiana, porque de esos sacramentos lo que brota es el ser cristiano y el fundamento de la gracia que hace posible vivir cristianamente. De modo que hay un misterio consecuente a este tercer nivel del misterio, que es el misterio de la vida cristiana, que Pablo llama precisamente vida en misterio. Si vivimos en misterio, quiere decir que nuestra vida como cristianos es participación en el misterio. ¿En qué? En el misterio sacramental, claro que sí, y a través de él en el misterio de Cristo, claro. Y por Cristo, con él y en él, en el misterio de la Trinidad Santísima, cuya vida participamos. Por eso dije que cuando se habla de vida en misterio, se habla de lo que es común a la vida cristiana en general, ¿no? ¿Y qué es vida mística? Y vida mística, en el sentido originario que tiene el término místico en los padres de la Iglesia, es la vida cristiana. Porque el adjetivo místicos hace alusión a lo que es propio de los misterios. El adjetivo no deriva de misterio, no tiene la terminación, el sufijo que tiene el sustantivo, tiene la misma raíz, se advierte, ¿no? Pero viene de otro sustantivo, que es el sustantivo mistes, ¿sí? Y el mistes es el iniciado en el misterio, el que participa del misterio. Y las cosas que tienen que ver con ese son mística, es decir, cosas místicas. Y cosas místicas en el lenguaje de los padres de los 3 primeros siglos, ¿a qué se refiere? A las realidades del culto sacramental. Ahí ya nos encontramos con que la mística no es una cosa extraña, rara, que tenga que ver con ciertos fenómenos de éxtasis o de levitación, no es eso. Eso será algún fenómeno que tiene que ver con la vida mística y la vida cristiana. Pero no consiste en eso la vida mística. La vida mística es la vida cristiana esencialmente, porque el cristiano es un iniciado en el misterio de Cristo, cuya vida toda está escondida con Cristo y Dios. Fíjense, escondida. De esto quiero partir porque este es un concepto fundamental. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nuestra vida es misterio. Está oculta. Fíjense que desde que somos bautizados hay algo nuestro que está oculto. No lo vemos nosotros, no lo ven los demás. Nuestro ser cristiano se puede de alguna manera manifestar en obras, en gestos, en palabras, pero la gracia santificante y más profundamente aún el carácter con que somos sellados en el bautismo son un misterio, oculto, pero realísimo, porque son el fundamento ontológico de lo que de alguna manera se puede ver, si se manifiesta. ¿Está claro esto que digo? Cada cristiano es un misterio desde que está escondido con Cristo en Dios. Y lo más profundo de la vida cristiana como vida mística, o sea, vida en misterio, siempre permanece oculto, aunque se hable largamente de ello. Santa Teresa de Jesús, que escribió sobre su vida interior, tiene una frase que expresa esto que estoy diciendo: mi secreto para mí. Cuando le preguntaban alguna cosa, ¿cómo fue eso? ¿Qué vio? Mi secreto para mí. Esa frase expresa el hecho de que hay algo recóndito, oculto, de la vida mística que es absolutamente incognoscible. Y quizá incognoscible aún para el que lo vive. De manera tal que, si empezamos por aquí, estamos situados en el eje de lo que quiero que se entienda en esta clase. Pasamos entonces, primero que nada, a la celebración del misterio. Porque el misterio para el cristiano, antes que nada, antes de ser algo que puede contemplarse, que puede reflexionarse,
que puede vivirse, es algo que se celebra. Primera cosa que decimos. Voy a leer un texto del Corpus Dionisiano, en la teología mística que leí al final de la clase pasada, capítulo 2, que dice así: que podamos también nosotros penetrar en esta más que luminosa oscuridad. Renunciemos a toda visión y conocimiento para ver y conocer lo invisible e incognoscible, a aquel que está más allá de toda visión y conocimiento. Porque esta es la visión y conocimiento verdaderos: alabar sobrenaturalmente al supraesencial, renunciando a todas las cosas. Porque esta es la visión y conocimiento verdaderos: alabar sobrenaturalmente al supraesencial, renunciando a todas las cosas. Fíjense ustedes que acá el autor del Corpus Dionisiano está diciendo esta unidad entre conocimiento y alabanza que se da en la celebración. ¿Está claro? Dice aquí que la visión y conocimiento verdaderos, ¿en qué consiste? En alabar sobrenaturalmente al supraesencial. Fíjense que este autor tiene otra obra que se llama Sobre la jerarquía eclesiástica, en la que de lo que trata fundamentalmente es del culto litúrgico. ¿Está claro? Que es el fundamento de qué? Y de la vida mística, claro. ¿Sí? Es el principio de donde brota y además es donde se la vive primariamente como en su fuente. Ahí están los misterios, ahí se realizan los misterios y ahí se celebra el misterio. Celebrar es un término que es correlativo de otros términos en el Antiguo Testamento y en todo el lenguaje bíblico. Celebrar es correlativo de alabar, de glorificar, de bendecir, de dar gracias. Todos esos verbos orbitan en torno a la celebración, ¿sí? Cuando uno celebra, ¿qué hace? Estas cosas que acabo de nombrar, ¿no? Alaba, glorifica, bendice, da gracias. La celebración cristiana tiene como término objetivo único al Dios uno y trino, ¿no? Porque a quién alabamos, a quién bendecimos, a quién glorificamos, a quién damos gracias. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que nos capacita para esa alabanza? El haber sido hechos partícipes del misterio por un misterio, que es el misterio bautismal. Fíjese cómo esto que acabo de decir sería para reflexionar largamente, ¿sí? Es algo que tiene que hacer cada uno, rumiarlo en su interior, porque acá nos encontramos con algo que es extraordinario, ¿no? Fíjense ustedes que el culto tiene un objeto, ¿sí? El culto es misterio, porque el culto está siempre en torno a algún misterio, ¿sí? La culminación de ese culto es el culto eucarístico, y el corazón del culto eucarístico es el misterio de la transfiguración eucarística. El misterio por el cual el Señor se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo las especies sacramentales por transubstanciación. ¿Está claro? Y de ahí brota para los fieles la gracia de la comunión. Pero para poder participar de ese culto, tenemos que ser hechos partícipes del misterio. Nuestro ser tiene que ser elevado a la capacidad de dar gracias, alabar, bendecir y glorificar al Padre por Cristo, con Cristo y en Él. Y por lo tanto tenemos que ser hechos de Cristo. Tenemos que ser cristificados primero, porque por nosotros mismos no podemos ofrecerle a Dios la alabanza adecuada.
Somos incapaces, somos impotentes. No podemos. Es Cristo quien nos hace capaces de esa alabanza, que es la acción de gracias del Hijo al Padre. Voy a leer otro texto aquí, que dice así. Esto es San Basilio Magno. Nosotros bendecimos también el agua del bautismo, el aceite de la unción, y fuera de esto, al mismo bautizado. ¿En virtud de qué escrito? ¿No es acaso en virtud de la tradición guardada, secreta y oculta? Acabo de aparecer el misterio, ¿no? Pero el misterio acá está unido a la tradición, fíjense, ¿no? ¿Y qué? Aún la misma unción del óleo, ¿qué palabra escrita la ha enseñado? La triple inmersión, ¿de dónde viene? Y todo lo que rodea al bautismo, la renuncia a Satanás y a sus ángeles, ¿de qué escritura viene? ¿No es acaso de esa enseñanza tenida en secreto y privado que nuestros padres guardaron en un silencio libre de inquietud y curiosidad? Este texto de Basilio es impresionante porque nos recuerda que estos misterios que celebramos son misterios que están transmitidos en el secreto, ¿no? En la tradición. Refiriéndose a los ritos de la celebración del culto bautismal, San Basilio dice, no están escritos en ninguna parte, no hay escritura que nos remita a ellos. ¿De dónde vienen entonces? Y la respuesta de San Basilio, estamos en el siglo IV, ¿sí? San Basilio el Grande. ¿No es acaso en virtud de la tradición guardada, secreta y oculta? ¿No es acaso de esa enseñanza tenida en secreto y privado que nuestros padres guardaron en un silencio libre de inquietud y curiosidad? Acá no solo vemos con claridad el concepto de tradición unido al misterio, el misterio como acción sacramental, ¿no? Está claro, como rito cultual. El misterio en el tercer nivel de la introducción, ¿verdad? Pero los ritos, los gestos, las acciones de ese misterio, dice, no están escritas en ningún lado. Hay una tradición mistérica. ¿Está claro? Acá vemos cómo, al llegar al tema del misterio y de la celebración cultural del misterio, vemos cómo se unen fe, tradición y escritura en el misterio. Pero se unen de una manera profundísima, porque el misterio contiene todo eso. Lo contiene y lo realiza, además. Lo realiza eficazmente. Y esto es lo que yo quería dar a entender hace un rato, cuando hablé de cómo nosotros, por el misterio que celebramos, somos hechos capaces del misterio, a su vez. Y eso siempre. ¿Está claro? Porque es del misterio que recibimos la gracia, es a través de él que se nos comunica la gracia de Cristo. Y es la gracia de Cristo lo que nos capacita para celebrar el misterio. Empezando por la raíz de todo, que es la gracia bautismal. Referido al bautismo, voy a leer también un texto de San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis mistagógicas, que dice así: después de haber sido bautizados en Cristo y tras haber revestido a Cristo, habéis sido puestos en un rango de semejanza con el Hijo de Dios. En efecto, porque Dios nos ha predestinado a la filiación adoptiva, Él nos ha hecho conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Puesto que vosotros habéis entrado ahora en comunión con el Cristo, vosotros lleváis con razón el nombre de Cristos, es decir, de ungidos.
Y es seguramente de vosotros también que el Señor ha hablado por el profeta diciendo: guardaos de tocar al ungido del Señor. Salmo 104:15. Es recibiendo el antitipo del Espíritu Santo que vosotros habéis sido ungidos, y todo ha sido operado en vosotros por la semejanza, pues vosotros sois las imágenes del ungido del Señor. Es Él el que ha descendido en el Jordán y ha comunicado a las aguas el poder de su divinidad. Y cuando ha ascendido, el Espíritu ha venido a cubrir visiblemente, aunque el igual haya reposado por encima de su igual. Cuando el ascendido acá se refiere a cuando asciende de las aguas en el bautismo en el Jordán, ¿sí? Y por eso el igual ha descendido permaneciendo sobre el igual. Dios sobre Dios, el Espíritu sobre el Hijo, ¿no? Ahora, para vosotros las cosas han acontecido semejantemente. En el momento en que vosotros salís del baño bautismal, habéis recibido la unción santa, el antitipo de esta unción del Espíritu Santo, del cual Cristo ha sido ungido en el bautismo. Este crisma sagrado es el Espíritu Santo del cual el Señor mismo ha dicho por boca del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, Él me ha enviado a llevar el Evangelio a los pobres. En este texto, San Cirilo de Jerusalén nos habla del bautismo del cristiano, iluminándolo desde el misterio del bautismo del Señor en el Jordán, pero centrándose en un asunto. Por el bautismo el Espíritu nos ha hecho ungidos en el ungido, ungidos por el Espíritu Santo, y por eso somos Cristos, es decir, ungidos, dice San Cirilo de Jerusalén. Es esta unción del Espíritu la que nos hace capaces de ¿qué? De celebrar el culto al Padre por el Hijo en el Espíritu, que es el culto en espíritu y verdad, el culto verdadero. Cuando Cirilo describe aquí el bautismo, está describiendo juntamente el bautismo y la confirmación, aclaro, ¿no? Porque está refiriendo a un rito en el cual las dos cosas van unidas, como es en el bautismo de un adulto siempre, ¿sí? Bautismo y confirmación. En el lenguaje de los padres griegos, el primer misterio sacramental es este, el bautismo. Y ya en este bautismo encontramos no solo el principio y comienzo de toda la vida cristiana, sino también el anticipo del fin. Recordemos que cuando empiezan a hacerse fuentes bautismales y pilas bautismales de gran dimensión, existen muchos ejemplos de piletas que son octogonales, ¿verdad? Después esa forma octogonal se traspasa también a los bautisterios, cosa que se puede ver en muchos bautisterios magníficos en pie hoy día, como puede ser el caso del de Florencia, ¿sí? Los bautisterios tienen planta octogonal. Esto viene de un tema patrístico, que es el tema del octavo día, ¿no? Dios creó todas las cosas en 7 días. Pero la resurrección de Cristo ha recreado todas las cosas. Y aconteció en el primer día, pero ese primer día es el comienzo de la eternidad. Porque ya en ese primer día aparece la realidad de la humanidad glorificada, que será lo que acontecerá al final de los tiempos. O sea que ese primer día es el octavo día que trasciende todo el tiempo, porque en ese octavo día, que es el día de la consumación de las cosas, empieza a existir la gloria, la eternidad de la gloria. Entonces fíjense ustedes que en el bautismo está el principio de la vida cristiana, pero también está contenido en germen el fin.
Esta visión que tienen los padres de la Iglesia la tenemos que aplicar también para entender esa unidad que yo dije entre el misterio y lo místico. ¿Está claro? Que nos lleva desde el misterio sacramental hasta el misterio de la consumación de todas las cosas. ¿Está claro? Y la vida cristiana en el tiempo transcurre entre lo uno y lo otro. Y es un ascenso desde lo uno hacia lo otro. Ahí está la ascensión mística. Es una transformación, es una transfiguración, es una plenificación hacia la plenitud final. Sobre el misterio eucarístico, obviamente voy a ser muy breve, pero voy a leer algún texto nada más. Pero evidentemente en el misterio eucarístico tenemos el centro del misterio sacramental, ¿no? Porque en el misterio eucarístico se realiza el memorial del sacrificio, que es a su vez sacrificio. Es la actualización y la realización del sacrificio de la Iglesia, que es el sacrificio de Cristo, sacramentalmente realizado. Ese sacrificio que se realizó como misterio de salvación se realiza por virtud del sacerdocio cristiano, que es participación del sacerdocio de Cristo, por virtud del sacerdote, que es ministro del sacrificio. Se realiza sacramentalmente. Fíjense, es un misterio que pasa a ser, como dice León Magno, ¿no? El misterio de Cristo ahora pasa al misterio sacramental. Este tema del misterio eucarístico lo desarrolla, y en relación con el misterio pascual de Cristo lo desarrolla ampliamente, precisamente el libro de Odo Cáceres. Pero lo que voy a leer es un texto que cita él, cita varios textos patrísticos. Yo voy a leer un texto que es de San Metodio de Olimpo. San Metodio de Olimpo es un padre del siglo III. Y San Metodio habla mucho en alegorías, ¿sí? Y algunas de las alegorías que hace son sumamente impresionantes, ¿no? Dice así este texto: la creación de la primera pareja humana como figura del Cristo y de la Iglesia, desde Adán y Eva, ¿no?, muestra, pues, claramente y absolutamente que la Iglesia ha nacido del Cristo, de sus huesos y de su carne. Por esta Iglesia, el Verbo, el Logos, ha dejado, por así decir, a su Padre que está en los cielos y ha descendido para unirse a ella como a su esposa. En el éxtasis de su pasión se durmió, muriendo con plena voluntad por su Iglesia. Al purificarla en el baño de la pasión, la adquirió como esposa y la volvió bella, inmaculada y gloriosa, a fin de que ella pudiese recibir el germen espiritual y bienaventurado. Este germen, el Cristo, lo implanta en lo profundo del espíritu por dulces palabras e inspiraciones. La Iglesia, como una verdadera esposa, recibe este germen divino y le da forma a fin de dar a luz la virtud y hacerla crecer. Así se realiza a la perfección este mandato divino: creced y multiplicaos, porque todos los días esta Iglesia aumenta en grandeza y belleza. Y esto en virtud de su unión con el Logos, que hoy desciende hacia nosotros y entra en éxtasis cuando conmemoramos su pasión. Estas palabras son
como el corazón de este pasaje en relación con lo que estamos tratando de entender, ¿no? Por eso las voy a releer. Viene hablando de todo el misterio redentor, ¿no? De Cristo, de la encarnación, de la pasión, de la muerte de Cristo, de su resurrección, como misterio esponsal entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Y ahora desemboca en esto. La iglesia recibe ese germen divino en sí y realiza ¿qué cosa? El dar a luz los hijos de Dios, ¿no? Y hacerlos crecer en virtud. Y así ella es cada día, dice, más grande y más bella. Pero esto, ¿cómo pasa? ¿Por qué pasa esto? Esto es en virtud de su unión con el Logos, que hoy desciende hasta nosotros y entra en éxtasis. Ese éxtasis retoma lo que ha dicho de que Cristo, al dormirse en la cruz, entra en éxtasis y de su costado abierto saca Dios a la iglesia como de la costilla de Adán dormido hace a Eva. ¿Sí? Esa es la analogía que está manejando todo el texto. ¿Está claro? Pero hoy desciende, dice, y entra en éxtasis cuando nosotros conmemoramos la pasión. Es decir, cuando celebramos la Santa Misa. Eso es lo que dice aquí San Metodio de Olimpo. ¿Cómo, por otra parte, podría la Iglesia concebir fieles y darlos a luz por el baño de la regeneración si Cristo, el mismo, no se entregase por ellos y no pudiese ser realmente tocado durante la representación de su pasión? Ahora la pasión se representa, de nuevo vuelve a hacer alusión al misterio eucarístico, ¿no? La pasión se hace presente, se representa, y esta representación es la que nos permite alcanzar, tocar a Cristo, y sin eso no podría haber baño de regeneración, dice, ¿no? Es impresionante esto que está diciendo, ¿no? El baño de regeneración se refiere al bautismo, evidentemente, pero que haya bautismo, dice acá Metodio de Olimpo, depende de que celebremos la misa y de que el Señor vuelva a estar presente entre nosotros y de alguna manera lo toquemos en su misterio redentor. ¿Cómo podría ser esto si no volviese a descender del cielo, si no renovase su muerte, si no se uniese a su esposa y no le diese a ella el poder de recibir de su costado la virtud de hacer crecer a todos aquellos que son edificados por él por medio del baño sagrado? El baño sagrado hace asumir su carne y sus huesos, es decir, su santidad y su gloria. Bien, el texto sigue, pero con esto es suficiente para advertir cómo en la concepción de los padres, en el misterio eucarístico, hay una realidad oculta de una profundidad abismal, ¿no? Porque en ese misterio vuelve a hacerse presente el Señor para santificar todas las cosas. Para santificar todas las cosas, ¿de qué manera? Santificando a su iglesia, que es su esposa, dándole la virtud que ella recibe como nacida de su costado, ¿sí? Esto aconteció en el misterio que Cristo realizó en la cruz, sí, ciertamente. Pero lo que está diciendo acá San Metodio de Olimpo es que ese misterio es misteriosamente actualizado de manera constante en la celebración eucarística y que de allí brota la energía, la vida, la gracia de toda la Iglesia en orden a la edificación del cuerpo de Cristo que ella misma es. Fíjense ustedes cómo en esta perspectiva los mismos sacramentos se entienden de otra manera, ¿no? Obviamente, la misma celebración cultural adquiere una profundidad extraordinaria. Ese misterio eucarístico es el misterio
de la fe por antonomasia. Esa es una expresión que forma parte de la liturgia en el rito romano de la Eucaristía, ¿no? De la Santa Misa. Misterio de la fe, mysterium fidei. Esa expresión alude directa y primariamente a lo que está diciendo acá San Metodio de Olimpo. Porque recordemos que esa expresión, existen discusiones históricas largas sobre eso, pero en la misa del rito romano, esa expresión mysterium fidei estaba incluida en la consagración del vino. ¿Sí? O sea, está en el corazón mismo, en lo más sagrado y oculto de la celebración. Fíjense que ahí el misterio llega a expresarse como misterio también en el rito romano tradicional. ¿Por qué? Porque esas palabras se dicen de manera tal que permanezcan ocultas, ¿no? En silencio, lo que se llama el sagrado silencio, en el centro del canon, que hace que esas palabras, que son la realización suprema del misterio sacramental, se digan en voz bajísima, ¿no? De alguna manera para expresar que ahí el misterio ha llegado a su culminación. Es lo más misterioso del misterio. Claro. La expresión mysterium fidei, dicen algunos historiadores de la liturgia, se incluye en la fórmula en cierta época, nadie sabe decir exactamente cuándo, hay dudas sobre eso, pero en la forma tradicional todos los misales que existen la contienen básicamente allí, en la consagración del vino. Existe un texto famosísimo del siglo XIII en el cual el arzobispo de León le consulta al Papa, que es Inocencio III, cuándo se incluyó y quién incluyó eso en la fórmula de consagración, ¿no? Porque no forma parte de las palabras de la consagración como constan en los evangelios, ¿no? Entonces, ¿quién incluyó esa fórmula y cuándo? Y el Papa le contesta básicamente con el principio que hemos visto expuesto en San Basilio Magno. No está en la Escritura, pero lo hemos recibido de la tradición. Y sabemos que las fórmulas del rito proceden de una tradición oculta. Es eso mismo que leímos en San Basilio. Bien. En realidad no le da respuesta explícita, sino que recurre a un principio según el cual no tiene por qué estar directamente en la Escritura para que forme parte de la fórmula ritual. ¿Está claro? Pero se dice también, algunos liturgistas, lo dice por ejemplo el famoso Schuster, ¿no? En el libro sobre los sacramentos. Schuster fue arzobispo de Milán, ¿no? Gran liturgista del principio del siglo XX. Schuster dice que esa fórmula la decía originalmente el diácono, ¿no? Cuando, mientras o al terminar la consagración del vino, el diácono que la diría también secretamente junto al presbítero que estaba oficiando o junto al obispo, ¿no? Pero eso es una conjetura, ¿sí? No sabemos exactamente. Pero lo que sí importa, esta fórmula en el rito del Novus Ordo se dice en voz alta como proclamación final, una vez que se ha terminado la plegaria eucarística, ¿no? Para recibir una respuesta del pueblo. Ha sido puesta en otro contexto y además como aclamación, como una proclamación al pueblo que el pueblo contesta con una fórmula. Pero mysterium fidei, ¿a qué alude acá? Precisamente al corazón del misterio eucarístico. Y el entender que acá está el centro del misterio de la fe nos lleva a la unidad de todos estos temas que hemos tratado de recorrer desde los Santos Padres en este curso, ¿no? Está la fe presente aquí, claro que sí, porque acá está el objeto central de la fe. Está la tradición presente, clarísimamente, porque estos ritos y esta celebración misma se reciben de la tradición.
Está la Escritura, claro que está la Escritura, porque estos ritos contienen la proclamación de la Escritura siempre, ¿no? Fijémonos que en todos los ritos sacramentales la Escritura es parte integrante, ¿sí? Porque se la proclama, pero además de la Escritura se toman fórmulas que se cantan durante la celebración, forma parte del tejido mismo de la celebración. Fe, tradición y Escritura se unen íntimamente e inseparablemente en el culto. Esto es lo que hay que tratar de ver. Y por eso en el culto nos encontramos con todo unido. Pero está la teología también, ciertamente que sí. Fíjense que en el culto eucarístico no solo tenemos la tradición, la Escritura, la fe viva que se transmite por la tradición y la Escritura, sino que también hay teología. Porque las fórmulas eucológicas, es decir, los textos compuestos por la propia Iglesia, como oraciones que forman parte del culto, del rito del culto, ¿sí? Desde la colecta de la misa, ¿no? Todo lo que es el canon, el texto del canon, ¿sí? Las oraciones de ofertorio, de poscomunión. Todas esas oraciones implican una contemplación teológica del misterio, que se expresa en esas fórmulas, ¿está claro? Y las más antiguas de ellas son todas de época patrística. Son fórmulas que nos han legado los padres de la Iglesia, ¿no? Forjadas en el misterio, en la vida del misterio y en la contemplación orante del misterio. Y son fórmulas que nos tienen que llevar a nosotros a eso mismo, porque si participamos del misterio, del culto mistérico, esas fórmulas nos hacen partícipes de la contemplación teológica del misterio que se expresa en ellas. Aquí tenemos una unidad total, ¿no? La celebración cultural une fe, tradición, Sagrada Escritura, teología, y las une doxológicamente, es decir, como alabanza que celebra. La celebración tiene cierta prioridad respecto de todo esto. Es simultánea de la fe, diríamos, ¿no? Pero tiene cierta prioridad respecto de la fe en sentido pleno. Porque para que recibamos la fe, tenemos que hacernos partícipes de una celebración, que es la del rito bautismal, ¿no? De la que el bautizando todavía no es miembro en sentido propio de esa celebración. Va a ser insertado en la celebración, va a ser hecho capaz de celebrar, ¿se entiende? Es la celebración la que lo hace tener fe en el sentido propio. Por eso digo que hay una prioridad de la celebración respecto de la fe, respecto de la tradición, respecto de la Escritura y respecto de la teología, por supuesto. Y en cada uno de estos casos habría que analizar cómo, desde qué punto de vista. Obviamente que la fe es el punto de partida de la celebración, porque sin fe en el misterio no se celebra el misterio, podríamos decir, lógico, claro. Pero la fe de la que viene la celebración del misterio, ¿de dónde brota? Del misterio. Porque la fe de los apóstoles se funda ¿en qué? En el misterio de Cristo. ¿Está claro? Y el misterio de Cristo en el misterio de Dios. Ahí volvemos al comienzo, ¿verdad? Lo que es primero es el misterio, entonces. Claro, sí. Y la celebración del misterio es el factor que une vitalmente todos los otros, porque en él se congregan fe, tradición, escritura y teología y se hacen unidad vital celebrante. Y la celebración sí es lo primero y la raíz de toda la vida cristiana, porque antes de cualquier otra cosa el misterio se celebra. Si por la fe hemos recibido el conocimiento de este misterio admirabilísimo, extraordinario, que es el misterio de la fe, el primer gesto, ¿cuál es? El de celebrarlo. ¿Se entiende?
esa exclamación asombrada de San Juan, no solo nos llamamos hijos, sino que en verdad lo somos, ¿verdad? Ese asombro agradecido, ¿a dónde conduce primeramente? Y a la celebración, ¿está claro? Porque hay una realidad extraordinariamente maravillosa que celebrar, que cantar es que después se puede vivir cristianamente, ¿está claro? De ahí brota toda la vida cristiana, entera. Una sola cosa más sobre la celebración del misterio. Bueno, dos cositas más, perdón. Dos. Una es que, si bien bautismo, confirmación y Eucaristía forman el corazón primario de ese misterio de los sacramentos, tenemos junto con ellos los otros sacramentos, que constituyen la integridad de la vida sacramental de la Iglesia. ¿Está claro? El sacerdocio, el matrimonio cristiano, la penitencia y la extrema unción. Estos sacramentos planifican la integridad sacramental, sí, pero no la agotan. Estos son los signos que son sacramentos propiamente hablando. Pero ahí no se agota la sacramentalidad de la Iglesia y de la vida cristiana. Porque este núcleo, este corazón de los 7 sacramentos, se proyecta ¿en qué? A su vez, en otras realidades sacramentales que son lo que llamamos los sacramentales. Ya no los sacramentos, sino los sacramentales. Pero los sacramentales son parte de la integridad del misterio. La bendición de las vírgenes. La bendición de los monjes en su profesión. Y todas las bendiciones de las actividades y lugares vinculados a las actividades de la vida cristiana. ¿Sí? Bendición de los lugares sagrados, consagrados al culto, ¿no? Bendición de las casas. Bendición de los campos. Eso que Riquita pidió que rezásemos. La Iglesia tradicionalmente ha hecho bendiciones de extraordinaria solemnidad para los campos, ¿no? Que formaban parte ordinariamente de la celebración de las témporas. Las rogativas de las témporas incluían siempre la bendición de los campos. Fíjense, toda la realidad tiene que estar abarcada por el misterio. Toda la realidad está llamada a ser integrada en el misterio en cuanto que es realidad santificable. Santificable en sí misma, la realidad humana, o santificable como instrumento de santificación, todas las cosas de las que el hombre puede servirse para vivir cristianamente. Pero hay otra cosa que hace a la integridad del misterio: la oración perenne que el Señor mandó a su Iglesia. A esto le hemos dedicado un curso hace un tiempo, recordarán, sobre el oficio divino, ¿verdad? Esa oración se constituye ya en la época patrística en toda su integridad. Es desde esos siglos de los santos padres que recibimos este culto de adoración y de alabanza que se llama el oficio divino, la liturgia de las horas, esta alabanza perenne con que la Iglesia celebra el misterio. Lo canta constantemente y lo canta con una voz que viene del mismo Dios, porque lo canta fundamentalmente con los salmos, que son palabra divinamente inspirada, pero también asociando el canto de los salmos a ritos que vienen de la tradición sagrada, de la tradición de la Iglesia, gestos rituales que vienen de la tradición, ¿sí? Baste pensar en los monjes y en sus profundas venias, o en sus postraciones, o en su arrodillarse en determinados momentos de la celebración del oficio, para advertir cómo hay una ritualidad sagrada, tradicional, que acompaña al canto. Fíjense que dice canto. Vuelvo a esto, ¿no? El misterio es misterio porque ese canto tiene una dimensión visible y una dimensión invisible. Claro que sí.
San Benito escribe en su regla, ¿no? Esto de que cuando acudan al coro recuerden que están en presencia de los ángeles que se unen a ustedes en la divina alabanza. ¿Sí? Esto que está diciendo ahí implica que, y esto vale para toda celebración, el San Juan Crisóstomo lo dice de la Eucaristía, esto, ¿sí? San Juan Crisóstomo, siglo IV, ¿no? Cuando participamos en la celebración eucarística estamos en presencia de los ángeles y de los santos que se unen a nosotros en el sacrificio del Señor, para alabanza suya, para acción de gracias a Él. ¿Está claro? Esto el rito eucarístico lo dice expresamente, ¿no? Unimos nuestras voces a los coros de los ángeles, ¿no? Para alabar a Dios. Y eso no es retórica, eso es teología, es contemplación de la realidad del misterio. Lo último que quería hacer es referencia a las formas rituales. La liturgia, en todas sus dimensiones, en la época patrística precisamente, se configura en una variedad de ritos. No hay un único rito litúrgico en la Iglesia, ¿sí? En la época patrística tenemos varios ritos. Los ritos se distinguen primeramente por su lengua. Hay ritos de lengua griega, de lengua siríaca, de lengua copta, de lengua armenia y de lengua latina. Pero lo que quería hacerles recordar es que esos ritos, históricamente hablando, se constituyen en los siglos patrísticos. Toda la formalidad y la complejidad de los ritos, ¿cuándo nace? Ahí, ¿está claro? Viene de la época de los santos padres. Y por eso esos ritos, lo hemos oído a San Basilio hablar de esto, ¿no? Reciben la tradición. Él habla de la tradición de los padres ya en el siglo IV, ¿no? ¿Está claro? O sea que el obispo no se considera libre para constituir los ritos como a él le guste, sino que habla de los ritos que nos vienen de los padres. Está ligado a una tradición ritual. No estoy hablando del siglo XII, estoy hablando del siglo IV. Del siglo XX tampoco. Hay una tradición ritual. Y eso se va a expresar en muchos casos en que los ritos se asocian al nombre de un santo padre. El rito bizantino es la divina liturgia de San Juan Crisóstomo. ¿Está claro? Y para algunas partes particulares es la liturgia de San Basilio Magno, como pasa con la misa de presantificado, ¿sí? La divina liturgia. Ahí tenemos dos padres griegos ahí mencionados, ¿no? Como los que le han dado forma plena o le han dado al rito su fijeza que después permanece en lo sustancial. Para los ritos de lengua latina tenemos el rito ambrosiano, que hace alusión a San Ambrosio, obispo de Milán del siglo IV. El rito hispánico se asocia en su codificación ya final a San Isidoro de Sevilla. Y el rito romano está ligado a los nombres de San Dámaso, padre de la segunda mitad del siglo IV, y de San Gregorio Magno, por supuesto, a fines del siglo VI. Tenemos así entonces una vinculación de los ritos a las figuras de los santos padres que no es casual. ¿A qué obedece esto? Obedece al hecho de que estos santos padres son los que han recibido esa tradición de los padres en los ritos sagrados y han procurado fijarla, establecerla, poner una norma que regularizara esos ritos. ¿Está claro? Porque en general estas figuras que se nombran no son los que dan origen a los ritos, sino los que los
estabilizan, para decirlo con una palabra técnica que usan los historiadores de la liturgia, les dan una fijeza que después permanece durante siglos, les dan, no quiere decir una fijeza absoluta de que no haya ninguna adición o... Imagínense, por ejemplo, el calendario litúrgico, que a medida que hay nuevos santos se va modificando progresivamente, ¿no? Va incorporando nuevas conmemoraciones, nuevas memorias. Bien. Pero en lo fundamental está estable, tiene una forma determinada, una forma precisa. A este respecto, que voy a leer una cosa que ya no es de un santo padre, pero me parece un texto de suficiente relevancia como para leerlo. Esto pertenece a un libro que también es muy interesante, de el padre Bouillet, Louis Bouillet, que se llama La vida de la liturgia. En un capítulo que se titula La forma de la Eucaristía, la página 101 de esta edición, que es la edición original, la primera edición, dice así: desde este punto de vista, podemos recibir, al menos como un precioso estímulo de nuestra investigación, el esquema propuesto por un autor sueco, Yngve Briljot, en su libro Fe y práctica eucarística. Él insiste precisamente sobre el hecho de que, sin hacer violencia a los textos, es imposible para nosotros reducir cualquiera de las grandes formas históricas de la Eucaristía a un solo elemento o a una sola categoría de elementos lógicamente combinados. Llega incluso a decir, lo que nos parece de sentido común, que todo período en la historia de la Iglesia en que se perfile una tendencia a operar una tal simplificación y a ordenar lógicamente la Eucaristía, se manifiesta por este hecho mismo como un período de decadencia que prepara solamente una corrupción ulterior. Este texto de Bouillet me parece también digno de ser meditado, reflexionado, profundizado, porque él está hablando acá, lo dice un poquito más adelante también, de la imposibilidad de reducir esa organicidad viviente del rito tradicional de la liturgia a una fórmula lógica que salga de la cabeza de un ser humano, ¿está claro? Y eso parece de sentido común, porque las formas complejas que vienen de la historia siempre son más complejas de lo que un solo individuo o un conjunto de especialistas pueden diseñar, se dan cuenta, porque contienen experiencias de siglos, de muchas personas, la acumulación de rasgos complejos combinados entre sí dinámicamente, ¿no? Pero además porque es una realidad surgida orgánicamente, a través de la vida misma, y no es una realidad impuesta por una especie de esquema racional que prescinde de toda la realidad, ¿está claro? O toma de la realidad nada más que lo que entiende lógicamente, como dice acá el texto de Bouillet. Es un tema profundísimo este, se dan cuenta, es impresionantemente profundo y digno de ser reflexionado en relación con los ritos de la Sagrada Liturgia. Bien. Y ahora paso a la otra parte, la vida mística, que ya nos queda poco. Bien. Si nos hemos situado en el misterio en el sentido en que hemos hablado hasta aquí, la celebración del misterio, ahora pasamos a una cosa distinta, totalmente otra. No, ahora permanecemos en el misterio, permanecemos en lo que es consecuente al misterio. Porque el misterio, como realidad profunda que es y oculta que es, tiene sus ramas y sus frutos, digamos así. Es la raíz de todo lo demás. ¿Está claro? ¿Y qué es todo lo demás? Yo he centrado aquí 2 puntos para exponer, ¿no? Uno, la celebración en espíritu de verdad, vida en misterio y vida cristiana.
y B, la celebración en el tiempo y la atención escatológica, el camino que conduce al Padre y la vida mistérico-mística. ¿A qué se refieren estos dos puntos? Y a dos aspectos de la vida en misterio, que es la vida cristiana. Primero, la celebración del misterio tiene una consecuencia vital, que ¿cuál es? Y todas las obras del cristiano, ¿o no? Lo que vivimos, lo que hacemos, lo que elegimos, lo que obramos, lo que realizamos en el tiempo. Todo eso está desprendido del misterio. No, si eso es vida cristiana, brota del misterio y es como una ramificación, florecimiento y fructificación del misterio. ¿Está claro? Las obras del cristiano, las costumbres del cristiano, la ascesis cristiana y las bienaventuranzas y la vida en misterio. Ahí puse 4 cosas, ¿no? Cuando se habla de las obras del cristiano, acá hay un concepto que es tradicional, también es importante. Hablamos de la moral cristiana. Sí. Claro que sí. La moral cristiana se refiere a las obras libres y voluntarias del cristiano, lógicamente, que siendo hombre está sujeto al orden moral, ¿no? Los teólogos a lo largo de los siglos han planteado varias veces una cuestión que es la siguiente: si el Nuevo Testamento, los Evangelios, contienen preceptos que vayan más allá de la moral natural, ¿o no? O si el grueso de los preceptos morales fuera de los preceptos que son de carácter cultual, que esos obviamente trascienden al Antiguo Testamento y a toda religión natural, ¿no? Si contiene o no contiene preceptos que trasciendan la ley natural. Sobre eso, entre los teólogos escolásticos hay varias opiniones. Pero el planteo mismo tiene un problema, creo yo, y es el siguiente. Aun cuando dijésemos que no existen preceptos que trasciendan el natural, porque son todos en su tenor fundamental de ley natural, ¿es lo mismo la moral natural que la moral cristiana? Y la respuesta es terminantemente no. ¿Y no por qué? Porque aunque el precepto pudiese ser de ley natural, si es vivido cristianamente, es de orden sobrenatural. Y se lo realiza sobrenaturalmente, según un ethos cristiano, es decir, en misterio. No es el mismo precepto. Está elevado, está transformado, está transfigurado por el misterio de Cristo. Entonces, aunque contenga el mismo precepto desde el punto de vista puramente moral, ha sido elevado en su raíz y en su significación, y también en su concretud real, porque es obra en la gracia de Cristo. Entonces no es lo mismo. El obrar cristiano es siempre en misterio, aunque sea cumplimiento de una ley natural. Si usted cumple con un contrato justo, obviamente eso es de ley natural, que hay que cumplir con la justicia de los justos contratos, ¿no? Está claro eso. Pero si usted cumple con eso cristianamente, eso no se reduce al orden natural, eso es lo que hay que advertir. Que además no existe en puridad en absoluto. Yo puedo ir las costumbres del cristiano deliberadamente, porque además de las obras, que son proyección del misterio y realización del misterio, ¿no? Porque el misterio, fíjense, hay algo que transforma todo el obrar cristiano, y es la caridad, que es el vínculo de perfección, como dice la Escritura. Es decir, usted puede hacer una obra de justicia, pero esa obra de justicia, si es obra cristiana, en última instancia es obra de caridad. Es obra hecha por amor a Dios y por amor al prójimo como ama a Dios. ¿Está claro? No es meramente obra de justicia o de templanza o de lo que sea. Está trascendida, está elevada y está planificada por el misterio, porque la participación en el ágape divino es el fruto del misterio. Y las costumbres del cristiano lo mismo. Hay una obra magnífica de
Clemente de Alejandría, que se llama El Pedagogo. Y el pedagogo es sorprendente porque el pedagogo, en el grueso del texto se pone a hablar de cosas. ¿Viste? ¿Qué está hablando este hombre? De cómo hay que vestirse, cómo tienen que ser las comidas de los cristianos, ¿sí? Si podemos ir a los espectáculos o no, podemos ir a la cancha de fútbol o no, al teatro o no, a qué teatro, a qué estadio, cómo, cuándo. Todas esas cosas trata el hombre. Estamos en el siglo II, ¿sí? Fines del siglo II de la era cristiana. Los cristianos viven en un mundo que tiene costumbres que no son cristianas, ¿no? Entonces, lo que plantea acá Clemente es el hecho de que las costumbres del cristiano tienen que ser consecuencia de su participación en el misterio de Cristo. Eso es clarísimo en todo el libro, está claro. Porque hay un modo de vida cristiano, y ese modo de vida cristiano brota del ser cristiano. Es decir, de vivir en el misterio, de ser en el misterio antes de vivir. Sí, habla de cosas muy interesantes. Es magnífica la obra, ¿no? Porque uno entra en una serie de cosas que tienen reflejo clarísimo hoy día. Porque además, yo dije ahí del vestir, cómo hay que comer, cómo hay que vestirse. Si hay que embellecerse o no, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Bien. Pero si la vida moral se entiende así, es inseparable de otras dos dimensiones que están en la raíz de la misteriosidad de la moral cristiana. Una es la ascesis cristiana, que es participación en la cruz de Cristo. ¿Está claro? Lo hemos oído en el texto inicial de el Corpus Dionisiano, pero lo vamos a oír también en un texto de San Gregorio de Nisa. En una obra que se llama Sobre la vocación cristiana. Y el niceno dice así: como se trata de un gran tesoro, también se hacen necesarios grandes trabajos para conseguirlo. Ese gran tesoro del que habla es precisamente el permanecer fieles a la gracia de Cristo, ¿sí? Como se trata de un gran tesoro, también se hacen necesarios grandes trabajos para conseguirlo. No se toman estos trabajos para ostentación ante los hombres, sino para agradar a Dios, que conoce las cosas ocultas. Vuelve a aparecer el misterio ahí, ¿no? Hacia Él hay que mirar siempre, examinar el interior del alma y rodearla de un muro protector con las consideraciones de la piedad, a fin de que el adversario no encuentre ningún medio de entrar ni espacio para su ataque. Es necesario también ejercitar y conducir las partes enfermas del alma hacia el discernimiento entre el bien y el mal. Sabe ejercitar estas partes enfermas aquel que sigue a Dios y une a Él toda su alma, marchando hacia Él a través del amor a Dios, la consideración íntima de la virtud y el cumplimiento de los preceptos. Ese cuida lo débil, uniéndolo a lo que es fuerte. De hecho, no existe más que una custodia y medicina del alma: acordarse de Dios con fuerte deseo y entregarse siempre a buenos pensamientos. No cesemos nunca en este esfuerzo, ya comamos, ya bebamos, ya estemos descansando o haciendo alguna cosa, o hablando, de forma que todo lo que hagamos sea para gloria perfecta de Dios y no para la nuestra. Solo así nuestra vida no tendrá ninguna mancha o suciedad proveniente de las acechanzas del maligno. Fíjense ustedes cómo acá toda la vida del cristiano, sus acciones, sus obras, está vinculada ¿a qué? Al misterio como una consecuencia suya, ¿verdad? Ese permanecer fieles a la gracia de Cristo implica un esfuerzo que es un combate también. Y ahí viene la ascesis, ¿no? Hay un combatir cristiano. Eso es parte del misterio también, en todos sus aspectos. Y las bienaventuranzas nos dan también el perfil mistérico, ¿o no? Que hacen de la vida cristiana una vida mística. Porque las bienaventuranzas son todas paradójicas, y son paradójicas porque son participación en el misterio. Fíjense que
Sobre las bienaventuranzas hicimos hace tiempo un curso, recordarán ustedes, ¿no? Y las divinas beatitudes del reino, las llamamos, ¿no? Porque son participación en esa plenitud de dicha que es propia de Dios y que es propia de Cristo, que es el primer bienaventurado, está claro, en su humanidad. Pero es participación en su misterio, porque ahí se nos dice que es bienaventurado el que llora, el que tiene hambre y sed de la justicia, ¿no? El que es pobre según el espíritu, el que es puro según el corazón, ¿no? Y el que es perseguido por causa de la justicia, ¿no? ¿Y todo eso forma parte de la vida cristiana? No, ciertamente. Y cuanto más cristiana sea la vida, más bienaventurada será. Es decir, estará más sumergida en este misterio, ¿no? De que la dicha divinal es algo que trasciende el tiempo y que en la figura del tiempo es hasta antitética, ¿verdad? Porque la bienaventuranza está en el llorar y en el padecer persecución por causa de la justicia, ¿no? Es decir, y en el tener hambre y sed del reino de Dios, ¿se entiende?, ¿no? Y en el ser pobre, es decir, humilde según el reino. Porque la bienaventuranza es el reino de Cristo. Ese es el término de la bienaventuranza. Por eso todas las acciones y toda la vida del cristiano está toda como vida activa, como vida de realización, de actividad positiva o negativa, como decimos en la cesis, ¿no? Es una actividad que pone límites, que pone freno, que prescinde de cosas, como decía el texto también del Corpus Dionisiano, ¿no? Niega, hay negaciones, pero son negaciones vitalísimas. Todo esto es mística. ¿Cómo no va a ser mística esto? ¿Se entiende? No se puede separar del concepto de mística todo esto. Aun cuando para hablar de mística hablemos de, como suele hacerse, de lo que es más bien no acción, sino pasión. No lo que hacemos, sino lo que recibimos. ¿Está claro? Pero eso forma parte también del mismo misterio, porque lo que recibimos implica una respuesta activa de nuestra parte, en lo más íntimo de la actividad que es la voluntad. ¿Sí? Ahí los padres de la Iglesia suelen hablar comentando el libro de Job, ¿no? De cómo Dios nos va tallando, si se quiere. San Agustín tiene un texto bellísimo a ese respecto también. Cómo Dios nos va forjando, ¿no? ¿Por qué la mística suele hacerse con lo que recibimos? Y porque el fondo y la raíz de lo que obremos en misterio es lo que recibimos, ¿sí? Ahora, lo que recibimos es, por un lado, podemos decir, esa labor de la poda divina, ¿no? La cesis implica renunciar a cosas, pero más allá de eso están las cosas a que Dios nos hace renunciar por su intervención, por su actividad, no por nuestra iniciativa, sino por la de Él. Pero eso al mismo tiempo va acompañado del don de Dios, ¿no? Eso mismo es un don de Dios en la vida mística. Es un don que nos va acercando a Él y nos va aproximando al reino, a la forma definitiva del reino. Ahí ya entramos Fíjense, si lo vemos desde la participación en la cruz de Cristo, esto adquiere su sentido mistérico, ¿verdad? Porque eso que Dios nos da es la parte que a cada uno toca del completar en nosotros los padecimientos de Cristo, como dice San Pablo, ¿no? Y eso es misterio también, misterio oculto, misterio como estar oculto con Cristo en Dios, ¿verdad?
Yo me acordaba al preparar esto de una figura que es extraordinaria a este respecto, que es probablemente el santo más extraordinario del siglo XX, ¿no? Que es el Padre Pío de Pietrelcina. En el Padre Pío se conjuga de una manera admirable esta participación en el misterio, ¿no? Porque dice, Dios le concede una serie de dones extraordinarios, pero llega un momento en que Dios permite que toda la fructuosidad que tienen esos dones quede suprimida. Recordamos esto, ¿no? Es decir, el Padre Pío, a través de una serie de dones extraordinarios, se convierte sobre todo en un sacerdote que guía almas, ¿no? Tiene montones de gente que acude a él para confesarse, para recibir sus consejos, su dirección espiritual, porque es un hombre de una profundidad espiritual enorme y que además tiene dones extraordinarios de clarividencia profética, de lectura de conciencias, ¿no? De hacer milagros. Sí. Pero al mismo tiempo tiene dones de los que llamamos en el lenguaje corriente dentro de la Iglesia más específicamente místicos, éxtasis, por ejemplo. Y además el don misterioso de las llagas de Cristo impresas en su cuerpo, ¿no? Pero los éxtasis en ese sentido es un ejemplo de la unidad entre mística y misterio, porque los éxtasis del Padre Pío acontecían ordinariamente durante la misa, durante la celebración eucarística. Y por eso a veces la misa que él celebraba duraba 3 horas, ¿sí? Pero todo ese fruto espiritual que da su vida de unión a Cristo, ¿no? Como fraile franciscano, capuchino, ¿no? Llega un momento que se le prohíbe celebrar misa en público, se le prohíbe confesar. Y no un mes, 10 años estuvo así. Entonces, ahí uno ve cómo hay una negación que se le viene encima. Eso no es una iniciativa ascética del Padre Pío, ¿no? Obviamente. Hay una serie de obstáculos con que se encuentra, ¿no? Obstáculos terribles, que además son más terribles porque le vienen desde dentro de la propia Iglesia, ¿sí? Son los superiores de su orden, el obispo del lugar donde él reside, la Santa Sede Apostólica, quienes lo van talando, ¿sí? Como instrumentos de la voluntad de Dios, digamos, ¿no? Pero Dios va permitiendo todo eso, ¿no? Entonces, lo pongo como un ejemplo de ese misterio. Claro, ¿cómo se sostiene en medio de semejante cosa? Porque además de las persecuciones humanas, que estaba la persecución del maligno, que hasta se manifestaba físicamente, ¿no? Porque le daba vuelta a la habitación, los sacudía durante la noche, les sacudía la cama, le tiraba las cosas de la celda para todos lados. Bien. Lo cual era una manifestación también de su profunda unión con Cristo, ¿no? De su profunda santidad, que, como dije al comienzo, sería su profunda misteriosidad, ¿no? De ese estar oculto con Cristo en Dios. Bien, esa vida oculta es participación en la Pascua y es ser conducido por el Espíritu. Esas son dos nociones propias de los santos padres, ¿no? Es decir, todo lo que es padecimiento del cristiano es parte en la cruz de Cristo, porque es, ¿qué cosa? Es participación en la Pascua de Cristo. Pero al mismo tiempo Dios concede el don que permite atravesar esas tinieblas, ¿no es cierto? Que es el don de la gracia, ¿no? El Padre Pío tiene toda esa oscuridad encima de sí, pero al mismo tiempo tiene la gracia de Dios que lo sostiene. ¿Está claro? Primero que nada para aceptar eso y para vivirlo cristianamente. Y ser conducido por el Espíritu es una expresión constante de los padres, que la toman de los evangelios, por supuesto. Sobre todo de Lucas, que muchas veces dice, cuando habla de Jesucristo nuestro Señor, dice, y el Espíritu lo condujo a, ¿no? El Espíritu lo condujo al desierto, el Espíritu lo condujo a esta parte, el Espíritu lo llevó a orar, etc. Es decir, el Espíritu es quien lo conduce. Hay una pasividad del Espíritu, que es lo que grandes teólogos de la mística toman como el indicio primario de la vida mística, ¿no? El dejarse
conducir por el Espíritu y obedecer al impulso del Espíritu Santo. Hasta tal punto que en ciertas escuelas teológicas se define la vida mística como aquella en la que prevalecen el modo de obrar según los dones del Espíritu y no según los hábitos de virtud, que es un modo más humano de obrar. Pero esto es nada más que una distinción dentro de un concepto más amplio, eso es lo que yo quisiera que quede claro, que toda la vida cristiana es vida mística en este sentido y que nos atañe a todos, no solamente a los que tienen ciertos dones extraordinarios, porque los dones extraordinarios no son más que participación del don extraordinario, que es la gracia de Cristo. ¿Hay dones extraordinarios? Sí, pero hablar de dones extraordinarios y la gracia, ¿qué es? No es un don extraordinario, es el más extraordinario de los dones y todos los demás son nada más que aspectos suyos, ¿sí? Bien, voy a terminar leyendo un texto de San Agustín. Que me sirve como conclusión de este tema y del curso también. Cuando llegue pues nuestro Señor Jesucristo, y como dice también el apóstol Pablo, saque a luz lo oculto en las tinieblas y muestre los pensamientos del corazón, para que cada uno reciba de Dios la alabanza merecida, entonces, en presencia de aquel día, no habrá necesidad de lámparas, ni se nos leerán los profetas, ni se abrirán las epístolas del apóstol, ni iremos en busca del testimonio de Juan, ni necesitaremos siquiera del Evangelio mismo. Desaparecerán, pues, todas las escrituras que, como lámparas, estaban encendidas en la noche de este siglo con el fin de no dejarnos en tinieblas. Una vez desaparecidas todas estas lámparas, para que nadie crea que nos son necesarias para alumbrarnos y que los hombres mismos de Dios que nos suministraron estas lámparas vean en nuestra compañía aquella verdadera y clara luz. Retirados, digo, ya como inútiles todos estos adminículos, ¿qué es lo que veremos? ¿Qué será lo que apaciente nuestra inteligencia? ¿Qué será lo que alegre nuestra vista? ¿Cuál será el principio de la alegría aquella que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha experimentado jamás corazón humano alguno? ¿Qué será lo que veremos? Os pido que améis conmigo y que corráis en la misma fe que yo. Deseemos y suspiremos por la patria del cielo y que nos creamos peregrinos aquí abajo. ¿Qué será lo que entonces veremos? Que lo diga ahora mismo el Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Vendrás a la fuente de donde se esparció sobre ti aquel rocío, y allí de donde el rayo de luz fue lanzado de manera refleja e indirecta sobre tu corazón en tinieblas, verás al descubierto la luz misma, con tal de que la limpieza de tu corazón pueda soportarlo. Queridísimos, lo que recuerdo haberos dicho ayer nos lo dice Juan mismo. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha mostrado lo que seremos. Sabemos que cuando se nos muestre, seremos semejantes a Él, pues le veremos como es. Yo me estoy dando cuenta de que nuestros afectos se levantan, de que vuestros afectos se levantan con los míos hasta el cielo, pero este cuerpo sujeto a la corrupción pesa mucho sobre el alma, y la terrestre morada oprime la inteligencia que piensa mucho. Yo tengo que dejar el libro, y vosotros tenéis que ir también, cada uno a su casa. Qué felicidad ha sido para nosotros esa luz común, y qué gozo y qué alegría tan inmensos. No nos apartemos de ella cuando nos alejemos unos de otros. Muchas gracias.